circuito abierto de un transformador. Entonces teníamos que, em, para el transformador, los siguientes parámetros. Teníamos que su potencia nominal era 100 voltiamperios a 60 Hz. En el primer devanado teníamos 120 voltios. Y en el segundo devanado, como habíamos dicho que era un transformador reductor, o sea, más o menos una relación 4:1. Entonces teníamos en el segundo devanado 24 voltios. Para la fuente AC habíamos dicho que era 120 por raíz de 2, debido a que necesitábamos el voltaje de amplitud. Entonces, aplicando, bueno, usando los bloques de medida RMS y los displays y las etiquetas de GoTo, entonces podemos observar que la corriente nos dio 23.5 miliamperios. El voltaje en circuito abierto nos dio 120 voltios y la potencia nos dio de 0.2 vatios. Entonces empezamos a hacer cálculos. Entonces, para calcular la resistencia de circuito abierto, entonces sabemos que es el voltaje en circuito abierto al cuadrado. Este U al cuadrado lo que significa es que se multiplica esta magnitud por sí misma, o bueno, esta magnitud simplemente se eleva al cuadrado. Este otro bloque es para la división, entonces dividimos ese voltaje en circuito abierto al cuadrado sobre la potencia en circuito abierto. Entonces nos da una resistencia de 72, de 72K. Entonces ya tienen la resistencia. Entonces también hacemos el cálculo para hallar el factor de potencia. Entonces, como sabemos, para calcular el factor de potencia tenemos que es la potencia en circuito abierto dividido entre la multiplicación del voltaje por la corriente de circuito abierto. Entonces nos da un factor de potencia de 0.7. Vamos a observar que el factor de potencia es bastante óptimo, debido a que entre más se acerque a uno es mejor el transformador, o sea, una mejor relación. Y ese sería... bueno, acá tenemos el voltaje en circuito abierto. Esta es una constante y donde nos da 307.7. Esa sería todo para la simulación de circuito abierto de un transformador. Bueno, entonces ahora continúo exponiendo el circuito para prueba de cortocircuito del transformador. Entonces, como su nombre lo dice, simplemente hacemos cortocircuito el segundo devanado. Entonces, son los mismos parámetros que del antiguo circuito. Entonces, son 100 voltiamperios nominales a una frecuencia de 60 Hz. En el primer devanado tenemos 120 voltios y en el segundo devanado tenemos 24 voltios debido a la relación 4:1, o sea, un transformador reductor. Para la fuente AC también es el mismo parámetro que el anterior, o sea, 120 por raíz de 2, que eso nos da 169.7 voltios de amplitud. Entonces, calculamos los parámetros de potencia, bueno, de voltaje en cortocircuito, corriente en cortocircuito y potencia en cortocircuito. Entonces, el voltaje en cortocircuito nos da 120, la corriente en cortocircuito nos da 5.2 amperios y la potencia en cortocircuito nos da 15.66 vatios. Entonces, por ejemplo, para hallar Z en cortocircuito, entonces decimos que es el voltaje de cortocircuito sobre la corriente de cortocircuito. Entonces este bloque nos indica una división, donde entonces obtenemos un Z o una reactancia de 23.05. Entonces también tenemos para hallar el factor de potencia. Acá lo que yo hice fue como para no tener que volver a poner esta potencia de cortocircuito, entonces simplemente como que la usé para dos operaciones diferentes, por decirlo así. Entonces para hallar el factor de potencia, entonces tenemos que es el voltaje en cortocircuito por la corriente de cortocircuito, o sea, este producto, mentiras, bueno, o sea, va la potencia de cortocircuito arriba. Sin embargo,
Entonces la parte inferior nos quedaría voltaje de cortocircuito por corriente de cortocircuito. Entonces nos da un factor de potencia de 0.02. La verdad, este factor de potencia es bastante pequeño. No entiendo muy bien la razón. Eh, por lo tanto, creo que es debido al cortocircuito. Entonces, pues bueno, tenemos ese valor. Em, y tenemos también que para calcular la resistencia del cortocircuito, entonces tenemos que es eh, el, la corriente de cortocircuito al cuadrado. Esta magnitud nos indica, o sea, este bloque nos indica que esta magnitud va al cuadrado. Entre la, la potencia de cortocircuito, entonces nos da una resistencia de 0.5 ohms, entonces pues es una resistencia relativamente, bueno, más bien pequeña, pero bueno, ese fue el dato que nos arrojó. Y por último tenemos pues para hallar, ¿cómo se llama esto? Q, como la potencia aparente, la potencia aparente. Entonces decimos que es eh, la o sea, Z en cortocircuito al cuadrado. También la resistencia de cortocircuito al cuadrado. Esto, si no estoy mal, significa una resta. Entonces, resta estos dos valores y a ese resultado le saca la raíz. Entonces, obtenemos una potencia aparente de 23.04 voltiamperios reactivos. Esa sería la simulación para cortocircuito de un transformador. Bueno, entonces tenemos otro circuito para hacer las pruebas del cortocircuito en un transformador. Sin embargo, en este circuito vamos a observar cómo ya no hay solo un transformador, sino dos. Además de que todos estos datos salen de un subsistema pues visto en clase. Entonces, pues de acá los parámetros del transformador sí cambiaban con respecto a los valores de la potencia nominal y de cada uno de los devanados. Entonces en la potencia nominal teníamos 220 voltiamperios a una frecuencia de 60 Hz. En el primer devanado tenemos 276 voltios y en el segundo devanado tenemos 52. Entonces también cambia la fuente, ya no son 120 voltios por raíz de 2, sino 50 voltios por raíz de 2 para hallar el valor de la amplitud. Entonces aplicamos los bloques anteriormente vistos en los anteriores circuitos. La única diferencia en este circuito es que, como podemos observar, acá hay una resistencia, a diferencia de los otros donde simplemente hacíamos como tal el cortocircuito, o sea, colocábamos un cable. A diferencia de este, acá hay una resistencia, donde ponemos un sensor de voltaje o bueno, un voltímetro y lo ponemos en RMS para que nos dé esa medida y nos daría 18.76 microvoltios, si no estoy mal. Y pues la corriente nos da 1.876 amperios. Entonces, bueno, este subsistema sale de esto, uy, de hacer este subsistema que pues fue el que vimos en clase. Entonces tenemos todas las variables y salidas, bueno, sí, todas las variables correspondientes. Tenemos acá los multiplexores, el osciloscopio. Entonces para poder al final, pues este bloque llamado subsistema, entonces ponemos lo que obtuvimos en este, o bueno, como denominamos cada una de estas variables en este subsistema,
y pues MATLAB tiene un bloque que se llama subsistema y entonces nos arroja los valores que nosotros necesitamos. Eso sería este circuito, eh, bueno, la variable del cortocircuito del transformador, en este caso con dos transformadores lineales.